Hola jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Esli Rodesno. Vamos a darle continuidad a la clase de las razones financieras. En este caso me han manifestado algunas dudas con la parte de los índices de rentabilidad. Sin antes, para darle continuación, sin antes recordarnos cuáles son los índices que las empresas en realidad les interesa analizar. Recordábamos que las razones financieras las dividíamos en 4 grupos. Hablábamos de la liquidez, que ya la vimos, la parte de la actividad, el endeudamiento y la rentabilidad. No es que estoy diciendo que no es importante la de mercado, sin embargo, las empresas se enfatizan directamente en estos 4 elementos. Si ustedes se fijan, hablamos un poquito del margen bruta, ¿verdad? El margen de utilidad bruta. ¿Dónde encuentro esto? Tengo mis estados financieros, pero esto específicamente yo lo voy a sacar del estado de resultado o el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, hago como lo hemos hecho anteriormente, agarro la información del año 2, hablo de 3.780.000, lo divido entre las ventas que se obtuvieron en ese año. Entonces, estamos hablando que 3.780.000 entre 6.300.000 me dan un 60%. Y para el año 1 hago la misma operación. Sin embargo, difiere un poco el margen de utilidad bruta para el año 1. Determinamos que es 3.480.000 entre 5.800.000. Si ustedes se fijan, la utilidad bruta para el año 1 y el año 2 aumenta para el año 2 y aumentan sus ventas. Entonces, todo eso le interesa a la empresa analizar. ¿Cuánto tenía de margen de utilidad de un año a otro? Por eso lo hacemos en la comparabilidad de 2 años. Y en ambos nos da 60%. Sin embargo, ¿cuál es el análisis que nosotros queremos recalcar de esta información? Entonces, yo ya tengo un 60%. En ambos años, de hecho, me da un 60%. Pero yo lo que quiero determinar o lo que la empresa quiere escuchar es que por cada lempira que se obtiene de la venta, 60 centavos o el 60% son de la utilidad bruta. Recuerden ustedes que las utilidades, en este caso, no se le han deducido ningún gasto operativo. Entonces estamos hablando sin haberle deducido. Todavía yo le puedo agregar un poquito y podemos decir, por cada lempira que se obtiene de las ventas de 60 centavos al 60% de la utilidad bruta, sin haberle deducido los gastos operativos. Entonces esto muestra la empresa hasta este momento. La siguiente fórmula que nosotros vamos a mostrarle por acá, permítanme un momento, es el margen de utilidad operativa. En este caso todavía lo seguimos manteniendo dentro del estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado. Hablamos un poquito de la utilidad operativa. Ya aquí nosotros estamos incluyendo elementos que la empresa tuvo que colocar en cuestión. Hablamos de los gastos administrativos, gastos de ventas, ¿verdad? Ya aquí nosotros ya hablamos de los gastos operativos para el funcionamiento de las empresas, siempre comparándolos con las ventas. Entonces, ya la utilidad operativa a este nivel ya hizo una disminución. Si ustedes se fijan, yo voy a encontrar la utilidad operativa en el estado de resultado para el año 2, 2.173.500 entre siempre las ventas. Y para el año 1, siempre la utilidad operativa, solo que era antes 2.146.000 y entre las ventas de 5.800.000. Si ustedes verifican, de un año a otro, la utilidad operativa el año 1 tuvo 2 millones y para el año 2 tuvo un aumento todavía porque ya se tenía registrado 2.173.500. Sin embargo, las ventas para el año 1 eran de 5 millones y para el año 2 ya eran de 6.300.000. Entonces, tuvimos el 37% para el año 1 y hubo una pequeña disminución para el año 2. ¿Qué podría ser? Bueno, eso me lo arrojan a mí los estados financieros, en este caso el estado de resultado. Puede ser que se aumentaron los gastos en relación de un año a otro y eso le determinó a la empresa disminuir sus utilidades, en este caso la utilidad operativa. Sin embargo, nos dice que
nos permite determinar la utilidad obtenida. Por cada lempira que se obtiene de la venta, en este caso 0.345 representado en decimales, ya en porcentaje el 34.5 son de la utilidad operativa una vez descontado el costo de venta y los gastos de administración y ventas. Entonces, una vez que la empresa ha deducido todos sus gastos operativos, la empresa todavía cuenta con un 34.5%, ¿verdad? Correspondiente a la utilidad operativa. Aunque en el año 1 había mayor utilidad. Podríamos analizar, y es aquí donde ustedes tienen que ser bastante acuciosos y poderle hasta colocar el lineamiento de por qué o qué elemento se aumentó, ¿verdad? Porque de 37 el año 1 a 34.5 el año 2. Y ya el año 1 le queda prácticamente igual. Muy bien. Aquí nosotros tenemos el margen de utilidad neta. ¿Dónde encontramos nosotros ese margen de utilidad neta? Es el famoso, la famosa utilidad una vez deducidos todos los impuestos y todo lo demás. Muy bien, todavía lo seguimos manteniendo. Lo que pasa es que para nosotros es un poquito extraño decir ganancia disponible para los accionistas comunes. Y porque nosotros estamos acostumbrados a ver utilidad, margen de utilidad neta. Entonces, en este caso, todavía lo seguimos manteniendo del estado de resultados. Si ustedes se fijan, lo van a encontrar. Permítanme que se los muestre por acá. Lo van a encontrar en el estado de resultado o de pérdidas y ganancias. Aquí van a sacar esa información para que ustedes puedan trabajar. Permítanme que este es el balance general. Entonces, aquí no hay mucha complicación. Es más, es saber analizar y saber empoderarnos a referencia de qué es lo que la empresa nos está diciendo o qué nos está diciendo los estados financieros. Si ustedes se fijan, acá está la ganancia disponible para los accionistas para el año 2 y para el año 1. Entonces, aquí es donde de aquí voy a sacar esta información. Siempre lo voy a comparar con las ventas. Recuerden que las ventas son la parte de los ingresos, la parte del ingreso que la empresa lo mide a través de sus ventas, o un ingreso por servicio si lo que prestamos es un servicio, es igual. Entonces hablamos que la ganancia disponible a los accionistas es entre las ventas. Entonces, para el año 2 la ganancia ya fue de 866.250, pero para el año 1 eran de 975.000. Las ventas el año 2 aumentaron a 6.300.000, pero en el año 1 eran de 5.800.000. Y si ustedes se fijan, el año 1 había mayor índice de ingreso, ¿verdad? De margen de utilidad que en el año 2, aunque las ventas hayan aumentado en el año 2. ¿Qué significa? Que hubo un aumento de alguno de los gastos, tanto del costo de venta o pudo haber sido de los gastos operativos o de la parte de los intereses. Entonces la empresa tiene que ver, porque si me aumentaron las ventas para el año 2 y en el año 1 habían menos ventas, pero en el año 1 todavía yo tengo mayor utilidad, significa que yo tengo que verificar qué gasto se fue arriba. Si es así, yo solo voy a dividir 866.250 entre 6.300.000 para el año 2 y 975.000 entre 5.800.000 para el año 1. Eso me da a mí que para el año 1 voy a tener 16.8% y para el año 2 13.8%. Entonces, ¿cómo me va a quedar el análisis? El resultado anterior significa que por cada lempira vendido, la empresa genera una utilidad neta del 13.8% para el año 2 y 16.8% para el año 1. Como se puede apreciar en el margen bruto, disminuyó del año 1 al año 2, lo cual nos lleva a concluir que los costos de venta fueron mayores para el año 2 que en la relación anterior. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que me está pidiendo a mí? Que yo le explique qué es lo que está determinando. Entonces, podemos decir que los costos se fueron arriba. Miren cómo es esta situación. Las ventas aumentaron, si ustedes se fijaron, aumentaron considerablemente de un año a otro, pero los costos también. Eso implicó más bien que la utilidad se fuera abajo. Entonces la empresa tiene que estar pendiente de eso porque a él lo que le interesa es maximizar sus utilidades. Recuerden que ese es uno de los objetivos. Ya para ir
finalizando, y aquí donde me presentaron un poquito de problemas, permítanme, un poquito de problemas, ¿verdad? Fue en el rendimiento sobre los activos totales, y en este caso nosotros hablamos un poco del famoso ROE. Nos podemos determinar, ya vamos a ir, nos hace falta poco. Finalizando, aquí lo que nosotros estamos hablando es el rendimiento sobre los activos totales. ¿Qué me suena a mí ese rendimiento sobre los activos totales? Estoy comparando la ganancia que yo obtuve entre el año 1 y 2 en relación a todos los activos que la empresa adquiere. La empresa adquiere activos no para tenerlos durmiendo, sino porque en realidad si yo adquiero un camión es porque yo le estoy dando utilidad, es porque las ventas no podía con las ventas, entonces tuve que adquirir un activo. Lo que se necesita, si ustedes se fijan, las utilidades para el año 2 son de 866.250, pero miren cuánto tiene en los activos, 18.179.478. Para el año 1, la utilidad era de 975.000, pero los activos eran de 17.627.400. Podemos determinar nosotros que tenemos una gran cantidad de activos que puede ser que están dormidos. Si ustedes se fijan, solo el 5.5% y el 4.8%. Entonces, y si ustedes se fijan, del año 1 al año 2 se adquirieron más de 1 millón de activos. Entonces, aquí habría que revisar a qué se debió esa adquisición de esos activos, qué fue lo que adquirió la empresa que incrementó el balance general, porque recuerden que los activos nosotros los sacamos del balance general y las ganancias disponibles para los accionistas los sacamos del estado de resultado. Así, aquí cruzamos esos dos estados. Entonces, del 100% de los activos invertidos se genera un 4.8 de la utilidad neta. Solo imagínense, es muy bajo. La empresa debería de aumentar ventas en comparación al total de los activos totales. Entonces ahí ustedes hacen una verificación y hacen una parte más exhaustiva en que la empresa invirtió de un año a otro. Y para ir ya finalizando, que aquí sí tuvieron un poquito de problemas, no fue en la siguiente. Aquí hablamos del retorno sobre el patrimonio. Siempre hablamos un poquito de las ganancias disponibles para las acciones comunes. ¿Por qué nosotros hablamos de acciones comunes? Porque por lo general las empresas están compuestas por acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones preferentes es aquellos socios que invierten, ¿verdad?, una mayor cantidad de dinero y por ende tienen un acceso más de prebendas, o sea que se le paga algún dividendo mayor que el de las acciones comunes. Entonces, podemos determinar nosotros que esto de las acciones comunes yo lo voy a sacar del estado de resultado. Eso ustedes ya lo tienen claro. El problema es ese capital de acciones comunes que yo tengo por acá. ¿A qué se refiere? ¿De dónde lo saco? Muy bien, nos vamos en este caso al estado al balance general, disculpen, o a la situación financiera, como ustedes le quieran llamar. Ya nos vamos a ubicar, permítanme un momento. Muy bien, vamos a ver. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos el valor total del patrimonio. Muy bien, el patrimonio está compuesto por acciones, si fuese en el caso de las sociedades anónimas, ¿verdad? Partes sociales, sociedades de responsabilidad limitadas. Entonces, estamos hablando que hay acciones comunes y preferentes. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos las acciones preferentes en este caso. Tenemos un capital adicional y tenemos algunas ganancias determinadas. Entonces, ¿cómo yo identifico, cómo yo calculo las ganancias referente al capital de las acciones comunes? Muy fácil. Yo voy a tomar el valor del patrimonio, del total patrimonio, y le voy a restar el valor de las acciones comunes, porque ese sí yo conozco. Entonces, la diferencia, ya sería el capital de la acción común. Acción común.
Muy bien. Y luego, entonces voy a calcular el del año siguiente. Si ustedes se fijan, vuelvo a tomar el valor total del patrimonio y le voy a restar el valor de las acciones preferentes, que da la casualidad que es el mismo dato. Entonces, yo aquí ya obtengo, ¿verdad?, el valor tanto de la acción común del año 2 como del año 1, que es lo que yo tenía determinar para poder realizar esta operación. Aquí ya tengo el capital en acciones comunes para el año 2 y aquí ya tengo el capital de las acciones comunes para el año 1. Entonces, ya identificaron ustedes cómo yo lo determiné. Ya con esto hago la división y me da el 12% para el año 1, para el año 2 y 14.9 para el año 1. Entonces, seguimos verificando que la empresa tuvo mayor retorno de capital entre el año 1 que el año 2, porque hizo tal vez alguna inversión referente a la parte de los activos o hizo una nueva adquisición. Entonces, del 100% del capital aportado por los socios, porque recuerden que el patrimonio, nosotros estamos viendo el retorno del patrimonio. Este es uno de los más importantes elementos que los socios quieren verificar, porque ellos están viendo cómo se rota el patrimonio. Entonces, del 100% del capital aportado de los socios, lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio fue para el año 2 el 12% y para el año 1 14.9% referente a la utilidad neta. Entonces, verifiquen ustedes, ¿podría ser mayor? Por supuesto que podría ser mayor, pero en realidad la empresa tiene que ir trabajando y lo que nosotros estamos tratando de hacer es analizarle en qué la empresa pues ha invertido. De repente está comprando una planta para aumentar sus ventas, entonces va a haber en un año que se tiene que reflejar la salida del dinero. Bueno, espero, jóvenes, que hayan comprendido un poquito referente y cualquier duda la retomamos el día de mañana. Muy bien, nos vemos el día de mañana.